vamos por el botín de guerra. Vamos por el botín de guerra. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron situaciones muy complicadas y cada uno de ellos es una historia tremenda que Dios dejó en su palabra para entenderla. Sin embargo, quiero llevarte a Juan 10:10, que es un versículo muy conocido por muchos. Los que no lo conozcan, lo vas a conocer hoy. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, habla aquí algo tremendo, refiriéndose a lo que sucede en el mundo espiritual, que aquí se manifiesta en la tierra. Y dice: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Te roba tu salud, te roba tu economía, te roba tu amor por tu esposa, por tu esposo, te roba tu amor por tus hijos. Es un ladrón, continuamente robando. Te roba la fe, te roba el deseo de leer la palabra, te roba, es un ladrón. Dice que vino este ladrón a robar, a matar. Él viene a matar. Si hay alguien que está atrás de los escenarios de muerte, sabemos de dónde viene. No es contra carne y sangre, es algo espiritual. Claro, no le quitamos la responsabilidad al hombre, pero espiritualmente hablando, hay alguien que instiga a hacer estas cosas. Y también destruir todo lo que se quiere hacer, todo lo quieres edificar, todo lo que tú has invertido tanto tiempo, lo quiere destruir. Pero dice Jesús: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre, te decimos gracias esta mañana porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos vida, y una vida abundante donde no falta nada. Tenemos comunión contigo, tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión aún con nosotros mismos. Señor, te damos gracias por esa vida que nos diste en la cruz, por la sangre preciosa derramada, que por medio de ella nos has dado aliento de vida y nos has dado eternidad. Pero también te decimos gracias que nos has venido a defender del ladrón, del que quiere robar y matar y destruir. Gracias que tú eres más grande que ese adversario y tú lo exhibiste públicamente en el Calvario, triunfando sobre él. Le aplastaste la cabeza en el Calvario, en ese monte de la calavera. Le venciste con tu resurrección. Este es al que tenía el imperio de la muerte, lo venciste, y tú eres Dios, el Dios eterno. Y a ti clamamos, a ti buscamos, a ti pedimos que tu Espíritu Santo nos revele la palabra y nos llenes de tu Espíritu Santo de fe, en el nombre de Jesús. Amén. Es que vamos por el botín de guerra. En Génesis 14 nos habla una de las historias que quería mencionarles de Abraham. Nuestro padre Abraham, el padre de la fe, dice la Escritura. Ahí en Romanos 4 nos dice que debemos de seguir sus pisadas. Y una de sus pisadas la vemos aquí en el versículo 14 de Génesis 14. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Su pariente, ¿tienes algún pariente prisionero? No en una cárcel normal, pero a lo mejor encarcelado. En alguna situación económica, alguna situación de drogas, alguna situación de alcoholismo, alguna situación de problemas. ¿Tienes algún familiar, algún pariente por ahí? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de Abraham que fue por Lot. Lot era su sobrino y este sobrino suyo lo acompañó desde que salió de Ur, y ahora estamos viendo que Lot se metió en un problema, en una situación complicada, y vinieron los adversarios y se lo llevaron a él con todos sus bienes, con toda su familia, y se lo llevaron a un cautiverio. Y Abraham no volteó la cara en otro sentido, no se hizo el desentendido, sino asumió una responsabilidad. Y aquí dice que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y ayunó, ¿sí? Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea, formó su ejército y fue detrás de él. Y dice que y cayó sobre ellos de noche, o sea, los asaltó, y sus siervos los atacaron, dice, y fue siguiéndolos hasta Joba, ahí al norte de Damasco, y recobró, versículo 16, recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Recobró todo. Fue detrás del botín de guerra.
fue y lo recobró totalmente, no dejó nada. Recobró a su sobrino, recobró su familia, recobró sus bienes, recobró más de lo que pudieras imaginar. O sea, y esta es una de las muchas cosas que hizo Abraham. Pero estamos empezando a entender de que nuestro Dios se le conoce como el Dios de los ejércitos. En varias partes de la Biblia, Dios se describe a sí mismo como el Dios de los ejércitos. Y si Él es el Dios de los ejércitos, por lo tanto, sus hijos están inscritos, son conscriptos del ejército de Dios. Así que tú tienes un soldado al lado tuyo, dile: soldadito, bienvenido al batallón. Díselo. Bienvenido al batallón. Vamos por el botín de guerra. Díselo. Vamos por el botín de guerra. Amén. Así es. Entonces, la primera parte aquí estamos viendo desde sus inicios. Abraham es alguien que sale en pos de sus enemigos con el fin de rescatar a su pariente y todos sus bienes. Y Dios lo bendice, Dios lo rescata, Dios lo restaura, Dios lo honra, porque le creyó a Dios y contaba con la asistencia de Dios. Éxodo capítulo 12, vemos otro ejemplo, Moisés. Aquí tenemos otro caso. El pueblo de Israel había quedado ahí desde los tiempos de José y era un pueblo muy bendecido. Estaban en la mejor tierra de Egipto, habían escogido Goshen y ahí estaban ellos. Eran lugares para pastar a sus ovejas y era un pueblo muy próspero. Salían adelante y Dios los tenía favorecidos, bendecidos, tenían todo. No les faltaba absolutamente nada. Y aquí estamos ahora en el capítulo 12, después de 430 años. Ya murió José, murió el faraón de ese entonces, que eran amigos, que lo había puesto como segundo de a bordo, de que iba a gobernar todo lo que era Egipto. Y de repente muere el faraón y luego muere José y aparece un faraón que dice: no, le vamos a cambiar la historia. Y empezó a robarle a Israel todo. Una de las cosas más grandes que le robó fue su libertad. Le robó la libertad. La libertad no es algo que se pesa, no es algo que se mide, es algo que se vive. Esa es la libertad. Y se la robó Faraón al pueblo de Israel. Y así los empezó a esclavizar lentamente hasta que finalmente el pueblo de Israel sucumbió y se sometió. Y se les olvidó quién era el Dios de Abraham. No se acordaron de aquellas cosas que aquel primer patriarca había hecho. No lo concebían, no lo entendían. Pensaban que eso no se iba a repetir en sus vidas y cayeron ahí. Sin embargo, Dios escoge a Moisés y Moisés empieza ahí poco a poco a aceptar y descubrir que sí, tú vienes de esos lomos de Abraham, tú vienes de esa estirpe de guerreros, de los que lanzan, de que persiguieron a los que atraparon a Lot, de los que le robaron a Lot. Tú vienes de ahí, de esos lomos, tú vienes de una estirpe de guerreros valientes, gente de fe. Y entonces le empieza a instruir a Moisés las condiciones para poder llevar adelante la campaña de liberar a Israel. Y Moisés se consideraba inútil, se consideraba incompetente, incapaz, tartamudo, 80 años de edad. Dice: no la hago ya ha pasado mi mejor época. Y sin embargo Dios le dice: no, hombre, acabamos de empezar. Y pone ahí a Moisés a trabajar y a creerle a Dios, y pone la vara y se devora las varas de los magos y empieza a convertir el agua en sangre y empieza a mandar una plaga de piojos y luego una de langostas y luego una de ranas, y bueno, le manda el zoológico, ¿verdad? Todos ahí atormentando a los dioses de aquel país, de Egipto. Cada plaga atacaba un tipo de dios. Por eso eran 10, eran tipos de dioses. Y fueron tumbando uno por uno sistemáticamente hasta que Egipto quedó en ruinas. Estaba totalmente en ruinas. Sus ganados estaban muertos, sus árboles hechos pedazos por el granizo, los egipcios llenos de tumores y llenos de ranas y todo lo que tú quieras y mandes. Y aquí Moisés está en la última etapa, la plaga de los primogénitos que iban a morir. Y de repente obedece y pone sangre conforme a la instrucción de Dios, obediente a Dios, y pone esa marca del cordero sin mancha en las puertas, que era un tipo de Cristo siglos más adelante. Pero ahí pasa el ángel de la muerte, no los toca, pasa por encima, hay Pascua, pero sí le pega a las casas que no tienen esa sangre. Y ya que está totalmente asolado Egipto, ya que aquel ladrón que robaba, mataba y destruía estaba totalmente hecho polvo,
de repente en el versículo 31 dice: e hizo llamar este faraón a Moisés y a Aarón. Los llamó de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y sus hijos de Israel. Vayan, sirvan a Jehová, como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho. Váyanse. Y también de pilón, bendíganos. Qué lindo pelado. O sea, después de todo lo que les hizo 430 años, le está diciendo: y por favor bendíceme. Qué chulo. No sé qué hizo Abraham ahí, digo Moisés ahí, ¿verdad? Pero versículo 34, versículo 33, los egipcios le apremiaban al pueblo dándoles prisa que echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Los egipcios se dieron cuenta que el Dios de Israel estaba cubriendo a Israel, pero a los otros no los cubría. Esa es nuestra confianza, que nuestro Dios sí responde con fuego. Esta sí es nuestra confianza, que nuestro Dios se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó de los muertos y venció la muerte. Los demás no sé qué piensen, pero nuestro Dios venció la muerte. Y que nuestro Dios está ahí intercediendo por nosotros y volverá a venir por su pueblo y estará con nosotros siempre. Ese es nuestro Dios, no es otro Dios, no es como los demás. Amén. Gloria a Dios por eso. Y entonces los egipcios le apremiaban: váyanse ya, porque otro día que se queden, quién sabe, a lo mejor el coronavirus se va a dejar venir para acá también. O sea, de todas las plagas, esa también de pilón les iba a pegar. Y entonces ya estaban todos ciscados, asustados, no sabían qué hacer. Y de repente dice ahí, versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase. Su masa envuelta en esas sábanas sobre sus hombros. Es un tipo de Cristo que no tiene pecado. Por eso hasta la fecha los judíos comen lo que se llama el pan de ácimos. Es un pan sin levadura y nosotros lo celebramos en la Santa Cena recordando lo que Cristo hizo, y es un pan sin levadura. Es un recordatorio del cuerpo de Cristo que no tuvo pecado. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Moisés les dijo: hemos estado aquí 430 años. En 430 años nos robaron nuestros bienes, nos robaron nuestros tesoros, nos robaron nuestras familias, nuestros hijos, nos dejaron en la calle, vivimos bajo esclavitud. Ahora nos toca a nosotros. Salgan por las calles, y aquellos que les digan: váyanse pronto, le dicen: sí me voy, pero no sé si irme todavía. No te doy tanto, no te oigo bien. Y les daban sus joyas y sus tesoros y todo. Y salieron con todo. Y dejaron a Egipto en la calle. Aquí lo dice. E hicieron como lo dije, pidiendo a los egipcios las alhajas de plata, el oro y vestidos. Tal vez tú digas: qué poco amor, qué poco cristianismo. No, acuérdense que nuestro Dios también es juicio. No se les olvide. Muchos se quedan con que Dios es amor. También es juicio. Todo lo que viene en Apocalipsis se va a cumplir. Y entonces dice aquí en el versículo 36 que el Señor le dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Cuanto pedían, los despojaron. Botín de guerra. Dios peleó la batalla según Éxodo 14:14. Ustedes estarán tranquilos, yo pelearé por ustedes la batalla. Y al pelear la batalla queda un botín de guerra, y ese botín de guerra es para el pueblo de Dios, y se los dio el Señor. Más adelante dice en el versículo 38 que, partieron, versículo 37, los hijos de Israel de Ramsés a buscar como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eran multitudes, algunos calculan que eran cerca de 2 millones o más. Y también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Eso de toda clase de gente, subráyalo, porque es una palabra clave también. Ahí vamos nosotros, o sea, los judíos y toda clase de gente. La palabra ahí es gentiles, ¿sí? Los japoneses tienen mejor traducida la palabra en su idioma japonés, ponen ihojin, que quiere decir gentiles. Y es importante entender que cruzaron el Mar Rojo tanto judíos como gentiles. Y hay que recordarle a los judíos cuando los evangelizas que también judíos cruzamos y también gentiles cruzamos juntos el Mar Rojo. Es una señal de que la sangre de Cristo es para todos. Amén.
Y entonces dice aquí, versículo 39, cocieron la torta sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habíamos tenido tiempo para prepararse esa comida. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 largos, dolorosos años. Yo no sé cuántos años has estado padeciendo lo mismo. A lo mejor tú no eres una de esas personas, pero a lo mejor en este salón sí hay, o a lo mejor está alguien escuchando que ha estado diciendo: yo he padecido por esto por largos años. La Biblia me dice en Marcos 5 que había una mujer que padecía por 12 años ese problema de salud. Y luego nos dice que había un cojo en la Puerta Hermosa, 38 años. Había padecido largos años, dolorosos años en cosas de salud. También había otros pueblos viviendo en escasez, sufriendo. Y sin embargo nos dice la Escritura que cuando Jesús los visitaba, que cuando el Espíritu Santo los tocaba, esa gente, por la misericordia de Dios, eran o sanados, o provistos, o restaurados, o escuchados, y Dios hacía algo. Dios hacía justicia para esa gente. Y el ladrón que iba a robar, matar y destruir, se le acababa el tiempo y se le acababa, ya no podía más, porque había llegado Jesucristo ahí a detener la obra del enemigo. Vamos a ver otro ejemplo, David, 1 Samuel. David nos habla aquí en la 1 Samuel, así brevemente entramos al capítulo 17, donde David también es de los que va por el botín de guerra. También es alguien que lo deja la Escritura como una remembranza a su pueblo. Por eso leemos estas Escrituras, porque son una remembranza de tus antepasados espirituales y mis antepasados espirituales. Y cuando oyes la historia de nuestros héroes espirituales, entonces tú dices: yo soy de esos, yo vengo de ahí. Y entonces tu fe se incrementa y se fortalece. Entonces David está delante de un gigante y lo tumba delante de todo el pueblo de Israel y delante de los filisteos. Aquí en el versículo, permíteme un segundito. Dice la Escritura aquí en el versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando Jesús murió en la cruz, dijeron: ya acabamos, ya terminamos la obra de destruir al Mesías. Pero acababa de empezar la historia. Al tercer día resucitó. Amén. Están muy quietos, pero eso fue lo que pasó. Dice aquí que levantándose luego, cuando vieron esto que había pasado, se levantaron los de Israel y los de Judá y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino. ¿Sí? Versículo 53: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Qué saquearon? Botín de guerra. Eso fue lo que saquearon. Imagínate los hermanos de David que se habían reído de David, que lo menospreciaban, que le decían: ¿tú qué estás haciendo aquí en el campo de batalla? Vete. No lo querían. O Saúl, que decía: no, muchacho, tú no vas a poder, porque allá Goliat desde jóvenes, guerrero, tú nomás cuidas ovejas. Y como que los menospreciaban. Pero David tenía una fe, confiado totalmente en Dios. Y dice la Escritura que cuando estos filisteos huyeron, todo Israel fue ahí. Yo me imagino al rey Saúl también recogiendo parte del botín, los hermanos de David también recogiendo parte del botín, y han de haber dicho: oye, qué bien nos está yendo. Pero alguien dijo: ¿sabes qué? Nos está yendo bien porque tu hermanito David fue el que tumbó a Goliat. Y cuando llegó a la casa el hermano mayor con todos los tesoros, dijo: mi amor, mira lo que te traigo del campo de batalla, nos los echamos. Y alguien llegó y dijo: ¿nos lo echamos? ¿Qué pasa a mí? ¿Sabes quién lo tumbó? Lo tumbó David. Y por eso tú puedes ir detrás del botín de guerra,
Por eso tú puedes recoger lo que Dios te está dando, porque lo tumbó. Jesucristo lo tumbó. Amén. Ahora, si queremos ir adentrándonos en la 1 Samuel 30, vemos ahora a David pasando por una crisis. Siempre hablamos de David cuando venció el gigante y todo lo que él hizo, pero ahora vamos a ver a David en un valle de sombras, en un tiempo de dificultad. Sí, en el capítulo 1 de Samuel 30, dice aquí que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido Negev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino solo se los habían llegado al seguir su camino. Imagínate, los saquearon a David, le robaron, robar, matar y destruir. Lo estamos volviendo a ver aquí. Y luego dice, y vino pues David con los suyos, ¿sí? ¿Y qué dice ahí de la ciudad? Y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. ¿Alguien ha perdido un ser querido que se ha ido al mundo, que se ha perdido en las drogas, que se ha ido con otra mujer o con otro hombre? ¿Alguien ha vivido una situación así caótica que de repente te cae un balde de agua que tú dices, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo rescato aquí? ¿Cómo le entro aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo resolver esta adversidad que estoy viviendo? ¿Alguien ha llegado el día de la chamba y te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, fírmale, Dios te bendiga, bye bye, se acabó, y te vas, llegas a la casa, me acaban de correr? O sea, ese tipo de sorpresas inesperadas existen para cualquiera de nosotros. A David le tocó una sorpresa inesperada, un momento inesperado, un diagnóstico, te fuiste a checar la muela y de repente te detectan otra cosa. Y no esperabas esa noticia. Y de repente te sientes así como en campo abierto, en un océano donde no tienes puntos de referencia y estás en angustia y en esa soledad terrible y no sabes qué hacer. Y de repente se te suelta toda la jauría de lobos ahí, de mentiras y de depresión y miedo y tristeza y angustia y te vas hundiendo y vas creyendo todos los comentarios que dicen los demás y estás en un punto de quiebre y ya no puedes más, piensas que se te vino el mundo encima. Y así estaba David. Vino pues David, se dio cuenta de eso. En versículo 4, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se quebrantó. Una cosa es orar, y podemos orar y hablar con Dios y citar escrituras y todo, pero otra cosa es interceder con gemidos, interceder con quebrantamiento. Eso es cuando ya estás en el centro del huracán, cuando estás en el mero punto de la crisis, que tú estás adentro, ya los demás no, tú estás adentro. Sabes tú, ahorita hay huérfanos que no tienen padres y no comieron anoche, que duermen en la calle. ¿Sabes tú que hay gente en el hospital tendida y no hay quien los visite? Están totalmente desamparados. Hay quienes no tienen para pagar el hospital, hay quienes no tienen ya medicamentos, hay quienes, etcétera, etcétera. Hay quienes en este instante tenemos esa gente, en este instante. Y sabemos nosotros, claro, pues te lo digo, sí, pues sí, cierto, pero como que no estás en el centro del huracán, no estás en el punto, no estás como en sus zapatos, estás como viéndolo desde lejos y no te lleva a las lágrimas, no te lleva al quebrantamiento, no te lleva a la identificación total, sino que estamos a cierta distancia y como que decimos, pues pobrecito, le está yendo mal, pues vamos a orar por él. Pero una intercesión es cuando estás en el centro del huracán y te pones en el lugar de la otra persona y te quebrantas tú por él. Ese es verdaderamente una intercesión. Cuando lloras a solas en tu cuarto y ya no estás llorando por tus asuntos, tus negocios, tu situación personal, tu salud, sino que Dios te empieza a revelar y mostrar lo que Él ve y lo que Él oye y lo que Él sabe. Y entonces llegamos a un punto de quiebre donde decimos, Señor, estoy muy lejos, pero esta oración quebrada puede llegar hasta allá. Una oración de quebranto puede llegar hasta el sitio donde hace falta. Jesús dice ahí que nos tenemos que poner en el lugar de los demás. Y a veces batallamos para esa identificación.
nos luchamos en eso. Y tenemos que como enfocarnos y invertir un tiempo y estar delante de Él, porque mucha gente depende de nuestra oración y depende de nuestra intercesión. Si Lot estuviera lejos y Abraham dijera, no, pues está muy lejos, yo no tengo GPS, no sé ni dónde anda, no voy a meterme en sus problemas, ni modo, era medio cabezón, pues que le vaya mal y él, es su cosecha. Y la indiferencia hubiera sido muy distinta. Pero aquí vemos a un hombre que tiene una carga de intercesión. Si Moisés hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esa gente, son bien cabezones, es más, ni te creen a ti. ¿Para qué peleamos por ellos? Déjalos, vamos por otro pueblo. Sin embargo, se puso en medio y dijo, Señor, si tú no los defiendes, borra mi nombre del libro, borra mi nombre de tu libro. Así lo dice. Se pone en el lugar del otro. ¿Sabes por qué? No por el botín. El botín era la gente, no era el dinero, no eran las alhajas, no era el tesoro, no era esto, no era el otro, era gente, eran almas. ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces, cuando tú ves ahora a David, ¿qué diferencia hay entre los judíos que salieron detrás de los filisteos y saquearon su campamento? Y ahí se quedan muchos predicando sobre cómo saquear el campamento enemigo. Pero aquí le saquearon el campamento a él. Y aquí te está diciendo no cómo saquear el campamento enemigo, sino cómo rescatar las almas que el enemigo ha robado. Almas. Y de pilón te da lo demás. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces aquí estamos viendo a un David que está gimiendo. Dice que alzó la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Una verdadera intercesión de quebranto. Sí, se habían llevado las dos mujeres de David, que no se permite. Antiguamente David, ya sabes cómo era. Entonces, bueno, pasó eso, era una costumbre, dice Jueces al final, cada quien hacía lo que le daba la gana, pero hoy en día ya no. Y entonces dice aquí que fue a rescatar, ahí estaban, se las habían llevado cautivas. Versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en una amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios, en el que dijo, yo soy la vida. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David se acercó a Dios, buscó a Dios, buscó la estrategia de Dios, buscó el favor de Dios, buscó la sabiduría de Dios. Y Dios le dijo, sí puedes ir adelante. Dios quiere que nadie perezca, ve por ellos. Y más adelante se atravesó una persona casualmente cruzando el camino por donde iba David, y le da toda la información dónde estaban aquellos ladrones, aquellos saqueadores. Y dice aquí, versículo 16, que esta persona lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban haciendo fiesta. Ellos también hacen fiesta. ¿Sabes tú que hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente? Así lo dice la Biblia. Pero también el adversario hace fiesta cuando un cristiano cae. Hace fiesta cuando una persona se suicida, un joven se quita la vida. Hace fiesta cuando alguien cae en adulterio. Ellos hacen fiesta porque están robando el matrimonio, están robando la salud, están robando la vida. Ellos celebran ese tipo de cosas. Ellos también tienen sus pachangas. Y en esa realidad, aquí nos dice la Escritura que mientras ellos están celebrando, haciendo tanto daño, el Espíritu Santo ahora me toca a mí, dice él. Ahora le toca al pueblo de Dios de tomarlos a ellos por sorpresa. ¿Cómo los tomas por sorpresa? Con gente que se acerca a Dios, gente que se quebranta delante del Señor de todo corazón, gente que dice, tráeme el efod,
déjame consultar con Dios, déjame buscarlo. Me meto en la escritura y le pregunto al Señor, ¿cómo le hago con mi problemática? ¿Cómo le hago en esta situación? Dame la sabiduría. Pide sabiduría y se te dará, y abundantemente y sin reproche. Así lo dice la escritura. Dios te va a dar junto con la prueba la salida, dice el Señor. ¿Sí? Entonces esta revelación que estamos hablando, le está dando Dios a él una estrategia. Y la estrategia es que llegó de noche, guiado por una persona que no tenía nada que ver. De hecho era enemigo de David, pero porque lo habían maltratado, se convirtió a favor de David. Y David dice, ahora sí dime dónde están, y lo lleva. Y en la noche, cuando menos lo esperan, me encanta esto porque también Gedeón en la noche atacó a los madianitas y los hizo pedazos. Aquí estamos viendo esto. Dice que los asaltó en la noche, estaban haciendo fiesta. Versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo, subráyalo, lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Vamos por el botín de guerra. David fue y se trajo todo el botín. ¿Sabes lo que hizo con ese botín? No se lo quedó él solo. Se quedó con su familia, con lo suyo, pero lo repartió porque fue tan grande el botín. Le sobró tanto que lo repartió con todos los ancianos de diferentes poblaciones y los enriqueció a ellos. Esa acción que él hizo inspiró a todos los demás. Había un grupo de los que decían, no fueron a la batalla, no les damos a ellos del botín, es solamente nuestro. Y David dice, no, la bendición ha sido tan grande, Dios nos ha colmado tanto que no la vamos a acabar. Vamos a repartirla, vamos a darla, vamos a extenderla, vamos a bendecir a otros. Esa era la visión que tenía David. Te voy a llevar a otra escritura, Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas vemos a Josafat. Y Josafat está ante una crisis también. Está rodeado de un problema ahí que no sabe ni qué hacer. Capítulo 20, Segunda de Crónicas 20. Noten cómo estamos viendo ahí la historia. Estos personajes nos deben ir inspirando. Cada vez que lees tú, te inspiran y te están llevando a niveles más altos de fe, no importando cuál es la adversidad tuya. De hecho, puede ser una adversidad de otra persona que tú no estás viviendo, pero otros sí. Y esta revelación de la escritura en tu vida puede servir para que tú te pongas en el lugar del otro, intercedas a favor del otro y que esa respuesta llegue a su vida. Aunque tú personalmente no la necesites, pero estás poniéndote en la brecha por el otro. Ahí nos dice la escritura, busqué entre los hombres quien se pusiera en la brecha y no lo hallé. No había quien se pusiera en la brecha. Dios quiere que alguien se ponga en la brecha. Aunque a ti no te haga falta, tú no te imaginas cómo le hace falta al otro. Y tu oración tiene mucho poder. Tu clamor tiene respuesta. Tu quebrantamiento va a ser respondido de parte de Dios. ¿Sí? Entonces en Segunda de Crónicas 20 dice aquí que sucedió que vinieron, versículo 2, algunos le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que en Hazezón Tamar, que es en Gadi, ellos están contra ti. Entonces él tuvo temor y Josafat ahí se humilló su rostro. Noten el procedimiento igual que el de David. Se humilló su rostro para consultar a Dios igual que David, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Los involucró, se quebró. Él amaba a su pueblo. Él no dijo, bueno, pues ahí nos vimos, yo ahora a mí me toca, yo me voy. Y no fue así. Se puso a la posición que le correspondía en la brecha por los suyos. Y toda esta historia es cuando empieza él a buscar a Dios y los profetas empiezan a levantar y empiezan a hablar y empiezan a estar ahí buscando. Y aquí en el versículo 19, y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor de Israel con fuerte y alta voz, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, dice aquí que Josafat
estando ahí en pie, dijo: oigan, Judá, moradores de Jerusalén, créanle al Señor vuestro Dios y estarán seguros. Créanle a sus profetas y seréis prosperados. Déjame decirte algo, ahorita lo decíamos. El aliento que tenemos nosotros es un regalo de Dios. No te lo dio tu mamá, ni tu papá, ni la sociedad, o sea, no hay nada. Te lo dio Dios. Ese aliento de vida que tú tienes ahorita viene de Dios. Ese soplo se lo dio a Adán, el primer hombre, sopló y le dio aliento de vida. Nosotros tenemos el soplo de vida, pero no nomás la vida biológica. Ahora lo que hemos creído en Cristo ha soplado sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero te voy a poner un ejemplo. Había un científico llamado Lavoisier, un francés, y él un día tomó una vela y le puso un capelo y tapó el capelo, ahí la vela, y estaba observando la vela y vio cómo la llama se empezó a apagar y finalmente se apagó. Se le hizo raro, lo volvió a hacer y otra vez pasó. Luego puso un animalito y se murió. Dijo: hay algo entonces aquí que le hace falta. Y descubrió Lavoisier lo que es el oxígeno, que existe, pero nadie sabía qué era. Déjame decirte algo. Hay un oxígeno espiritual. Te digo algo, ¿sabes tú cuántos árboles necesitamos para respirar? Ya lo chequé. 22 árboles por persona. 22 árboles por persona para poder respirar en este planeta. Y estamos talando y se están quemando los árboles. Entonces el aire se está enrareciendo y se está acabando el oxígeno. Es una realidad, ya está demostrado. Entonces la escasez de oxígeno, la escasez de aliento del Espíritu apaga el fuego. ¿Qué están haciendo estos hombres? Todos están buscando soltar oxígeno. Empiezan a alabar a Dios, empiezan a exaltar a Dios y le rebotan el aliento a Él, el autor de la vida, y te devuelve el botín de guerra. Te devuelve toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de Él. Aquí estamos viendo a Josafat exactamente haciéndolo. Se ponen todos a alabar a Dios y dice aquí que habiendo consejo, versículo 21, dice ahí en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. Esa es una forma de devolverle el aliento al Señor, de soltar ese aliento de vida, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada y decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar, cuando empezaron a devolverle al Dios de los cielos el aliento de vida, dice ahí, esos cantos Jehová puso en contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir, y la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hubo un trastorno. Cuando estamos alabando a Dios aquí, hay un trastorno espiritual encima de nosotros. Aquí hay demonios arriba de la ciudad, arriba de México. Están operando para oprimir, para robar, matar y destruir las almas eternamente de los mexicanos. Pero cuando alabamos y oramos a Dios, estamos cambiando la oxigenación. Tú eres un árbol espiritual, y cuando tú abres tu boca estás oxigenando. Y a los que están en asfixia empiezan a cobrar vida, porque ya empieza a haber aire puro y empieza a haber una resurrección y empieza a haber vida, corre vida. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que después que fueron al campo de batalla, versículo 24, vino Judá y vieron ahí toda la multitud regada, no habían escapado ni uno. Y viendo entonces, versículo 25, Josafat, su pueblo que los habían despojado, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, y las tomaron. Era tanto que no los podían llevar. 3 días se llevaron. ¿Sabes tú que al tercer día resucitó Cristo? Y si Jesús resucitó al tercer día, estos 3 días de su resurrección viene con todo. Si nos dio a su Hijo Jesucristo y resucitó de los muertos, quiere decir que todos los demás chamucos están debajo de tus pies. Todos. El que te roba, el que te desanima, el que te enferma, están debajo de los pies de Cristo. Esa es una realidad. Y entonces ellos saquearon ese campamento y se lo llevaron a su casa. El valle donde estaban ellos rescatando tiene un nombre muy particular. Era el lugar del despojo, el lugar del arrebatamiento de las riquezas que le quitamos al adversario. Termino con esto. En el capítulo
Ve conmigo a Lucas, capítulo 11. Dice este versículo, porque es una verdad. Versículo 21, escucha bien. Dice esto: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando el hombre fuerte guarda su palacio con sus armas, está en paz lo que él tiene. Tiene cuidado, totalmente vigilado, ¿sí? Está armado con todo lo que tiene. Estamos hablando de un hombre fuerte que ocupa tal vez la colonia en la que estás, o la ciudad en la que estás, o la nación en la que estás. Hay un hombre fuerte que opera aquí. Él vino a robar, matar y destruir. Él está en control. Nadie, parece que no le vas a hacer nada. Es un gigante como Goliat, que se siente seguro por su altura, su posición, su armamento, su economía, sus contactos políticos. Siente que la tiene hecha. Está ahí muy seguro. Y hay alguien ahí, pequeño, delante de ese gigante. Pero dice la escritura que ese hombre fuerte está confiado. Y en el versículo 22 dice: pero cuando viene otro más fuerte, digan conmigo, más fuerte. Ese más fuerte es Jesucristo. Ese más fuerte es Jesús. Cuando viene otro más fuerte que él, lo vence. ¿Y qué hace? Le quita todas sus armas. ¿Cuáles? Alcoholismo, drogadicción, secuestro, mentira, odio, rencor, envidia, ansiedad, depresión, miedo. Todas sus armas que él usa, se las quita el que es más fuerte, y su nombre es Jesús. Y cuando él viene, se lo quita todo, dice ahí, le quita todo, todas sus armas que confiaba en eso. El enemigo confiaba en su armamento, confiaba en su altura, confiaba que era filisteo, confiaba en la historia que siempre les ganamos a los judíos, confiaba en todo eso. Cuando de repente viene alguien y dice: no confíes en nada, eso no te sirve para un cacahuate carbonizado, vas para abajo. Y lo tumbó. Lo tumbó porque vino uno más fuerte. Y no era David, era Cristo apoyando a David. Era el Espíritu de Dios que vino sobre él. Ahí en 1 Samuel 16, cuando lo ungió Samuel, vino el Espíritu de Dios sobre él. Era el Espíritu Santo que tumbó a ese fuerte. Vino uno más fuerte, y su nombre es Jesucristo. Y dice aquí que le quitó el botín y lo repartió. Vamos a ponernos de pie. Dale un fuerte aplauso, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, que eres bueno, que nos ayudas, que nos defiendes, que peleas nuestra batalla. Y dice aquí que le quitó sus armas y repartió su botín. Vamos por el botín de guerra, pero no vas solo. Tienes que estar acompañado del que puede. Tú solo no vas a poderlo hacer. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la intervención divina, sobrenatural de Jesús de Nazaret. Y Él estará con nosotros hasta el fin. Cierra tus ojos y puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias que tú eres la vida y has venido a mi vida para darme vida abundante. La recibo en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, mis iniquidades, y yo renuncio al que me ha tenido esclavizado. No quiero parte con él. Declaro que Jesucristo es más fuerte y Él es mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias que por la ayuda de tu Espíritu Santo yo puedo ir en pos de mi enemigo y arrebatarle el botín. Vamos por el botín de guerra, de la victoria que Cristo nos dio en la cruz, y a través de esa victoria repartimos ese botín. Repartimos ese botín. Recupero a mi familia, recupero a mi esposa, a mis hijos, mi descendencia, la recupero en el nombre de Jesús. Desde ahorita me pongo en el lugar de ellos. Clamo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Me quebranto delante de ti en el nombre de Jesús, y declaro que en el nombre de Jesús va a ser rescatado todo el botín de guerra, en el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret. A Cristo sea la gloria. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Aleluya. Amén. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Y la gracia y el botín de guerra es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.